Saludos a todos, queridos amigos y amigas, lectores de un libro que escribí hace algunos años y que finalmente ha llegado al mercado brasileño. Esta gran nación, este gran país, Brasil, que quiero mucho porque estuve una vez en Río hace algunos años y debo decir que me encontré muy bien allá. Les quiero presentar mi libro que se titula Jesús, una biografía. Este libro pretende responder a las preguntas, acaso todas las preguntas, que se puedan hacer sobre Jesús de Nazaret. ¿Dónde nació? ¿Cuándo nació? ¿Dónde vivió de pequeño? ¿Dónde creció? ¿Cuándo y cómo desarrolló su predicación? Y después, los problemas que tuvo, el mensaje, los problemas, los adversarios, los discípulos, y al final, su muerte en cruz y su resurrección. Por lo tanto, me he propuesto en este libro explicar en 600 páginas, un poco largo, debo decirlo, en 600 páginas explicar la vida de Jesús. Y más allá de esta vida, porque Jesús muere, pero resucita glorioso de entre los muertos. Y por esta razón, el libro tiene los capítulos distribuidos de tal forma que uno puede darse cuenta de este segmento, este itinerario que va siguiendo el libro y que el lector puede hacerse suyo. Les digo ya desde ahora que como el libro es muy largo, ustedes pueden leerlo a pedazos, a trozos, en secciones. Por ejemplo, pueden leerlo cuando se acerca Navidad, pueden leer la parte del nacimiento, de la infancia. Cuando estamos en Pascua, lean pues las apariciones. Durante Semana Santa lean la muerte, la crucifixión, la última cena. Es decir, tienen diversas posibilidades de leer el libro seguido o bien en fracciones, en secciones. Yo lo voy a explicar ahora brevemente, así, de un principio al final. Me parece que lo más importante para empezar con un personaje antiguo, como fue Jesús de Nazaret, que vivió hace unos 2000 años, pues es hablar de las fuentes históricas que tenemos a disposición para certificar su existencia y para explicar estas fuentes que dicen sobre él. Por lo tanto, fuentes cristianas, fuentes no cristianas y, naturalmente, la ponderación de estas fuentes, qué importancia histórica tienen, porque en todas tienen la misma importancia histórica, críticamente hablando. En segundo lugar, el contexto. El contexto de Jesús es doble, si quieren ustedes. Es decir, Galilea por una parte y Judea y Jerusalén, sobre todo, por la otra. Se mueve, digamos, en el territorio judío. Va solo en alguna ocasión en territorio no judío. Por esto nos interesa saber cómo era la Galilea de la época y cómo era la Jerusalén de la época. Esto lo explicó muy largamente. Y luego la religión judía y las relaciones entre judíos y no judíos, porque Jesús no fue un judío encerrado en su mundo, tuvo también contactos con los no judíos. Por ejemplo, de las 27 curaciones que hizo entre expulsiones de demonios y curaciones estrictamente hablando, 27 relatos, hay 5 que afectan a no judíos. Es importante esto, porque Jesús no queda limitado a su etnia, a su pueblo, sino que va más allá de él, buscando también que se le escuche y buscando sin buscarlo, porque muchos acuden a él desde territorios vecinos y por lo tanto Jesús es un polo de atracción también para los no judíos y no judíos. En cuanto al personaje, naturalmente el nombre se llamaba Jesús, se llamaba realmente Jesús, y Yeshua en hebreo.
y en arameo Yeshu. Yeshua, Yeshu, Jesús, griego, y Jesús, pues en las lenguas modernas, Jesús, Jesús. ¿Dónde nació? Pues hay dos posibilidades, Belén y Nazaret. Yo me inclino por la primera. Jesús nació en Belén y lo explico por qué. ¿Cuándo nació? Les dejo la pregunta abierta para que ustedes entren en el tema, que es un poco complejo, pero que se puede comprender muy bien. Sus papás. María es la mamá biológica. José no es el papá biológico. Por lo tanto, la pregunta es, pues, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió exactamente? Jesús es hijo adoptivo, es decir, legal de José, pero no su hijo biológico. Tenemos los dos evangelios, Mateo y Lucas, que lo explican y que lo, afirman con toda claridad. Después, los años grandes, largos años de Nazaret, y estos años que se ven como interrumpidos por una decisión que Jesús toma. Después de trabajar y vivir en Nazaret, al lado de su mamá María y de sus parientes más cercanos, los llamados hermanos de Jesús, como Jesús trabaja como tecnes, que se dice en griego, es decir, trabaja como carpintero y herrero, seguramente las dos cosas a la vez, porque era el mismo oficio. En aquel momento Jesús decide irse de su casa, abandona la casa donde vive su madre, María, y acaso otras personas con ella, y se va a ejercer, a desarrollar un ministerio, una actividad, digamos, con otra gente, con otros discípulos, con una nueva familia, que son los 12. Deja la familia de la carne y se va con la familia que él escoge. Los escoge a estos 12. Por lo tanto, hay un itinerario vital de Jesús que va entre los años, yo digo, 28 y 30 aproximadamente, hasta el 7 de abril del año 30, en que Jesús muere crucificado en Jerusalén, la vigilia de la Pascua. Y entonces, esta cuestión de la persona, ¿no? ¿Cuál es el secreto de Jesús? Jesús habla muy poco de sí mismo, habla sobre todo de su mensaje y habla sobre todo de Dios, el Padre, y habla del reino, Y el reino significa que Dios ha querido instalarse entre nosotros a través de las palabras y los signos prodigiosos que Jesús realiza, los signos del reino, palabras y signos. Pero el reino es algo más, es también criterio de vida, porque quienes se apuntan al reino tienen que vivir según lo que el reino dice y proclama. Esto lleva a Jesús a un progresivo enfrentamiento con algunos, digamos, dirigentes judíos de la época que no comprenden su mensaje e interpretan que este mensaje es pernicioso para el pueblo judío, cuando es exactamente al revés. Jesús llegará a Jerusalén, llega a la crucifixión, y entonces allí vemos como su vida de servicio a los demás se convierte en donación máxima y extrema. Su vida de apertura a los pobres, a los enfermos, a cualquier tipo de persona marginada, se convierte en una vida que se va extinguiendo, porque Jesús, como pobre y desamparado, muere en la cruz, salvándonos, es decir, dándonos su vida con su vida. La pasión, pero, no es el punto final. Yo termino con la resurrección porque me parece que tenemos que entender que hubo unas apariciones y estas apariciones muestran que Jesús vivió después de la muerte y que se apareció a sus discípulos y discípulas, hombres y mujeres, y que su mensaje
termina no con la muerte, sino con la vida.